Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la bolilla de hecho y acto jurídico. Les anticipo que, creo que se los dije el primer día de clase, es una bolilla importantísima. No creo que sea complicada, no es muy larga, pero es un poco el eje tanto de privado uno como de privado 2. Cualquier cosa que se relacione con actos jurídicos, que vayan a ver en las distintas cuestiones, en familia, en sucesiones, en obligaciones y en contratos ni hablar, va a tener como origen, como raíz, que entendamos bien qué es un acto jurídico. Ustedes van a ver que lo primero que uno da es el concepto y partimos de el hecho jurídico. Acá sí es importante cada palabra que estamos usando y cómo la vamos encadenando con las siguientes. Un hecho jurídico es un acontecimiento. Es decir, hecho es acontecimiento. Hecho jurídico es un acontecimiento que va a producir, a provocar algún efecto jurídico, la adquisición, la modificación, extinción de derechos. Entonces, parto, si yo estuviera haciendo un cuadro, del lado del margen pongo hecho jurídico. Abriría dos flechas porque el hecho puede ser humano o de la naturaleza. Por ejemplo, un terremoto puede producir efectos jurídicos, pero no lo está haciendo una persona. Si sigo entonces con la palabra humano, volvería a abrir otras dos flechas, porque los actos humanos pueden a su vez ser voluntarios o involuntarios. Los voluntarios son los que son realizados con discernimiento, intención y libertad, que lo tienen descrito en el apunte. Entonces, vendría como apuntando ya al concepto de acto jurídico, parto desde hecho, humano, voluntario. El voluntario se vuelve a dividir en lícito o ilícito, porque yo puedo querer obrar bien o mal, ¿sí? Entonces, en el ilícito van a ver que tenemos los delitos, que son los realizados con dolo, y los cuasidelitos, que son los realizados con culpa. Pero lo que nos importa para nuestro concepto son los lícitos. Entonces, estos hechos humanos voluntarios lícitos, a su vez, se pueden dividir en actos lícitos simples o actos jurídicos. ¿Cuál es la diferencia? En los dos, si estoy en este punto de la definición, voy a tener consecuencias jurídicas. La diferencia radica en que el acto jurídico tiene por fin inmediato producir ese efecto. Si yo firmo un contrato, si yo me obligo a algo, eso es, mediante un acto jurídico, directamente el acto, el contrato que firmé, tenía por objeto provocar consecuencias jurídicas. Si yo en determinado momento asisto a alguien o estoy presente en una situación y de eso se deriva alguna consecuencia jurídica, estaré ante un acto lícito simple. ¿Por qué? Porque tiene efectos jurídicos, pero no fue mi intención que los provocara. Espero que se comprenda la diferencia. Cualquier cosa me consultan. Pero entonces, la diferencia entre acto lícito simple y acto jurídico es que este último tiene por fin inmediato provocar la modificación, adquisición, extinción, conservación de relaciones jurídicas. Entonces, el concepto final de acto jurídico es todo hecho humano, voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato la conservación, extinción, el nacimiento, la creación de relaciones jurídicas. Después van a ver que tenemos los elementos. Lo principal en cuanto a los elementos son el sujeto, el objeto y la causa, ¿no? La forma la vamos a ver en la bolilla siguiente. El sujeto tiene que ser capaz de cambiar el estado de su derecho. Si yo, por ejemplo, soy dueño de algo, puedo vender ese algo, siempre que no estemos en las situaciones de incapacidad que vimos en la bolilla anterior. En cuanto al objeto, van a ver que se define por la negativa, es decir, qué es lo que no debe ser el objeto. No puede ser ni prohibido ni imposible, no puede estar en contra de la moral o de las buenas costumbres, no tiene que ser, no tiene que lesionar ningún tipo de derechos. Y con respecto a la causa, si uno toma un concepto clásico aristotélico de la causa, vamos a ver que tenemos más de una acepción, 4 acepciones en realidad. Pero acá le estamos viendo como causa final, como el fin inmediato que uno tiene, el que fue determinante de la acción.
Es necesaria la causa, por eso decimos que es un elemento de los actos jurídicos, pero no necesariamente está expresa, fue expresada en el acto, es decir, en el documento. Pero la ley presume. Creo que en otras clases les he dicho que cuando la ley establece una presunción, lo que hace es invertir la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a juicio y alguien dice, no, pero esto tendría que haber tenido una causa y no surge del documento, yo voy a defenderme diciendo, la causa se presume, usted es el que va a tener que demostrar que no existió tal causa. Entonces, incluso aunque la causa no fuera la que se expresó, supongamos que le escribí en el documento de que se trate, que no fuera la verdadera, si la oculta, la que no se denunció, es verdadera y es seria, el acto igual es válido. Después vemos la clasificación de los actos jurídicos y acá van a ver que la mayor parte de ellos va a repetirse el concepto cuando vean contratos, salvo en el primero. La primera clasificación distingue entre unilaterales y bilaterales. ¿Dónde va a radicar la diferencia? En la cantidad de voluntades que necesite para que se forme el acto. Entonces, para que no se confundan el año que viene cuando vean, o este año cuando vean contratos, todos los contratos como tales son actos jurídicos bilaterales, porque necesito que contar por lo menos con la voluntad de 2 personas. En cambio, los actos unilaterales necesitan solamente la voluntad de uno. Por ejemplo, un testamento. Yo no necesito de nadie más. Yo lo redacto y ya está. Otro de las clases es disposición de última voluntad o actos entre vivos. En los actos que definimos como disposiciones de última voluntad, para que cobren eficacia va a ser necesaria la muerte de la persona. Y acá podemos volver a la figura del testamento. Si yo dejo como heredero a mi vecino, le dejo mi casa, mi vecino no puede venir hoy a reclamarme la casa, porque eso va a ser recién exigible una vez que yo haya fallecido. En cambio, los actos entre vivos son los que vemos comúnmente. Todo lo que, si yo voy a comprar algo, alquilo algo, cualquier situación, cualquier acto jurídico que esté celebrando, no es necesario para que tenga eficacia que una de las partes que intervienen fallezca. Onerosos y gratuitos es una clasificación muy importante tanto para actos jurídicos como para contratos. Los actos onerosos son aquellos en los que una parte va a recibir una ventaja, pero a su vez queda obligada con una contraprestación. Un ejemplo para que les quede claro es la compraventa. Yo compro una estufa y me beneficio, obtengo la ventaja de la estufa, pero al mismo tiempo estoy obligada a una contraprestación, que en este caso sería pagar el precio cierto en dinero. ¿Sí? Es decir, yo me beneficio, pero al mismo tiempo tengo que la otra parte también se beneficia. Por eso hay una prestación, en este caso que Frávega me dé la estufa, y la contraprestación, el pago que yo hago de ese precio. En cambio, en los gratuitos, solamente una de las partes se beneficia. Por ejemplo, en una donación gratuita, alguien me va a entregar a mí un bien, por ejemplo, un cuadro, una casa, lo que sea, pero yo no tengo que darle nada a cambio. Es decir, va a haber 2 voluntades, va a ser bilateral, pero es gratuito porque hay una prestación, pero no hay una contraprestación. Otra de las clasificaciones distingue entre formales y no formales según que sea necesario cumplir con ciertas formalidades que establezca la ley para que cumpla plena eficacia, surta todos los efectos que corresponden ese acto jurídico. Por ejemplo, una compraventa de inmueble se tiene que instrumentar por escritura pública. Ya igual cuando veamos forma vamos a ver qué tipo de incidencia sobre la validez del acto tienen las formas. Y no formales son aquellos actos en los que la ley no dice que deben realizarse bajo una forma en especial, una formalidad en especial. Las formalidades pueden ser el tipo de instrumento, si tiene que haber testigos, distintas cosas que ya veremos.
Otra de las clasificaciones, que es bastante sencilla, distingue entre principales y accesorios. Los principales son los actos jurídicos que existen por sí mismos. Por ejemplo, un contrato de locación de inmuebles. Ahora, ustedes sabrán, por ejemplo, que uno puede ser garante de alguien, es decir, la fianza. Yo estoy garantizando que si el obligado principal no cumple, yo responderé por sus deudas, por sus obligaciones. En este caso, si en el acto principal, el deudor principal cumplió o se extingue ese acto, el accesorio cae. Por ejemplo, constituye una hipoteca, que no la hemos visto, la verán en derechos reales, que es en garantía de un crédito, ¿no? Yo saco un préstamo y me toman como garantía, se registra una hipoteca sobre mi inmueble. Es accesorio ese acto jurídico, esta constitución de hipoteca, porque si yo cancelo el crédito, la hipoteca cae. Depende de otro que es principal. Y la última clasificación distingue entre puros y modales. Puros son aquellos actos que van a tener los elementos que vimos al principio: sujeto, objeto y causa. Y los modales son aquellos que van a presentar ciertos accidentes. Y acá sí, si bien toda la bolilla es, según mi forma de definir, muerte súbita, esta ya es más súbita. Tengan en cuenta cuál es el concepto de las modalidades. Es decir, son actos modales los que van a presentar modalidades. Van a ver que las modalidades las desarrollamos a continuación también. Pero si yo les pregunto por la clasificación de actos puros y modales, al hablarme de modales, me van a decir que presentan accidentes. ¿Cuáles? El plazo y la condición. Otra cosa que pueden presentar los actos modales es el cargo. Pero es importante que entiendan qué es la condición y qué es el plazo. Esos dos conceptos, regístrenlos y apréndanlos bien. ¿Qué quiere decir? Si yo no tengo modalidades y tengo el acto puro y simple, se cumplirá en el momento en que lo realizo, surtirá efectos sin ningún tipo de dilación, sin ningún tipo de aclaraciones. Si yo tengo un acto con modalidades y, por ejemplo, arranco con la primera, con la condición, tengo que definir a la condición como aquella cláusula que va a subordinar la plena eficacia o la resolución de un acto jurídico al cumplimiento o al acontecimiento de un hecho futuro e incierto. Esto ya me va a dar dos tipos de condiciones: la suspensiva y la resolutoria. La suspensiva es la que subordina la plena eficacia y la resolutoria la resolución. ¿Cuál sería un ejemplo de condición? Ustedes han visto cuando vieron persona que la persona por nacer puede adquirir derechos, pero estos quedan subordinados a que nazca con vida. Eso es un ejemplo de condición resolutoria, porque si el bebé no naciera con vida, se considera como que nunca existió. Mientras tanto, estaba adquirido, pero para que quede irrevocablemente adquirido es necesario que eso se cumpla. En una cosa más común, más mundana, yo puedo decir, bueno, yo le permito a una persona que use un departamento que yo tengo desocupado, siempre y cuando mi hijo no vuelva de China. Entonces, esta persona tiene derecho a estar allí hasta tanto se dé la condición prevista, que es que mi hijo vuelva de China. Puedo hacer lo opuesto. Tengo un departamento donde vive mi hijo, entonces yo me comprometo a con otra persona decirle, vas a poder vivir en este departamento si mi hijo se va a China. Entonces no puede venir hoy esta persona a exigirme que yo lo deje vivir en mi departamento, porque mi hijo todavía no se fue a China, ni sé si se va a ir. Entonces acá es como que el eventual acreedor, el que me podría reclamar que yo cumpla con lo que le prometí, tendrá que esperar a que se dé ese hecho futuro e incierto. Es importante entonces que es algo que va a pasar, que pasaría en el futuro, pero que puede pasar o no.
Esta distinción es importante porque nos lleva a la segunda situación, a la segunda cláusula, que es el plazo. El plazo es la cláusula en virtud de la cual se va a subordinar la exigibilidad o la extinción de este acto, de un derecho, a un hecho futuro, pero cierto. Esa es la diferencia con la condición. El plazo va a acontecer. El plazo es algo que va a ocurrir, sí o sí. De vuelta tenemos dos tipos de plazo. El plazo suspensivo y el plazo extintivo. En el suspensivo decimos que lo que se va a dilatar es la exigibilidad. ¿Cuál sería un ejemplo? El de cuotas, el pago en cuotas. Yo compro hoy una heladera, pero Frávega o Garbarino, no quiero tener problema de marcas, no me va a poder cobrar hoy la primera cuota de las 3 que pacté, porque ellos aceptaron plazos, es decir, las cuotas con un plazo de un cobro mensual. Entonces, el acreedor, en este caso el que vende la heladera, recién podrá exigir que yo cumpla cuando se venza el plazo previsto. Por otro lado, por ejemplo, en un contrato de alquiler de un inmueble, uno tiene un plazo de 2 años. Entonces, recién cumplidos los 2 años, se extingue ese derecho. Si yo tengo desde el día 0, yo locatario, yo inquilino, tengo desde el primer día el derecho a usar, a vivir en esa casa. Pero una vez que se cumple el plazo previsto, se extingue ese derecho. Y por último, dentro de las modalidades teníamos el cargo. El cargo no es una cláusula como las que vimos recién, sino que es una obligación accesoria. Se hace, por ejemplo, uno ve el cargo en una donación. Yo dono determinada cantidad de dinero o dono un terreno para que se construya un hospital, pero al que lo recibe le impongo el cargo de que ponga una placa o haga una sala con el nombre de mi abuela, ¿sí? Es una obligación accesoria a algo que es bastante más importante. Bueno, acá terminamos con las clasificaciones y pasamos a los vicios. Van a ver que están agrupados, es decir, hay 6 vicios de los actos jurídicos, pero los primeros 3 son vicios que afectan el consentimiento. Son el error, el dolo y la violencia. Van a ver que el único error que uno puede invocar es el error de hecho, porque por razones de seguridad jurídica la ley se presume conocida por todos, entonces yo no puedo invocar un error de derecho, ¿sí? Ya van a ver cuando estemos en deontología que desde lo moral sí lo puedo invocar y sí es excusable porque uno no conoce todas las normas vigentes. Tengan en cuenta cuando se habla del error de hecho sobre qué aspectos puede recaer para que sea invocado como vicio. Por ejemplo, en la naturaleza del acto, en la persona con la que contraté, las cualidades propias de la cosa. Yo pensé que era un caballo de carrera y es un caballo percherón que sirve para tirar un carro. ¿Cuál es la causa principal del acto? Es decir, préstenle atención a eso y que el error, para ser tenido por tal, tiene que ser esencial y reconocible. Reconocible si yo estoy haciendo un acto que me relaciona con otra persona, es decir, si es bilateral o si es unilateral recepticio, significa que la otra persona haya podido darse cuenta de mi error, por la naturaleza de la cosa. Si yo le estoy diciendo, qué carreras voy a hacer con este caballo, y sabe que me está dando un percherón, era notorio para él que yo me estaba equivocando. Tengan en cuenta también que un principio que existe en el derecho es tratar de salvar los actos, porque uno desconoce cuando anula un acto qué consecuencias puede traer para terceros. Entonces, dentro de lo posible, la tendencia siempre de la norma va a ser a subsanar, si es posible, el acto para que mantenga su vigencia, para que subsista. Entonces, si la otra parte dice, bueno, está bien, usted se equivocó, ajustemos lo acordado a lo que usted de verdad quería hacer o lo que usted estaba entendiendo hacer. Por ejemplo, está bien, sí, le di el percherón, pero tengo este gran caballo de carrera. Le doy el caballo de carrera, ¿mantenemos el acto? Y entonces uno ahí lo debe aceptar y no puede ir por la nulidad. Otro de los vicios es dolo.
Acá les tengo que aclarar una cuestión. Dolo es una palabra